Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Benito? Si tu nombre es Benito o Benita o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de San Benito de Nursia. ¿Sabes qué quiere decir Benito? ¿Sabes qué quiere decir tu nombre? ¿Sabes algunos de los milagros que Dios le regaló a este gran santo? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas, pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. San Benito nace en Nursia, Italia, en el año 480. Sus padres, de una familia acomodada, así es que lo mandan a estudiar a Roma para que estudie filosofía y letras, a lo cual él aprendió muy bien el latín. Más adelante sabrás por qué. Para hablar de San Benito, también tenemos que hablar de San Gregorio Magno. Y es que este gran santo fue el que escribió la biografía de San Benito. Es que San Gregorio Magno es uno de los muchos benedictinos. ¿Qué quiere decir esto? Que son de los monjes que vienen del convento que fundó San Benito. Mientras San Benito vivía en Roma, ahí se dio cuenta que había fervorosos católicos, pero también había católicos muy tibios, demasiado relajados. Había protestantes, ateos, había hasta bárbaros. Había gente de muchas razas, culturas y lenguas. Y es que Roma siempre ha sido un lugar muy importante. Así es que el mismo San Benito dijo, yo necesito salir de aquí, porque si no, voy a caer en pecado. Y por eso buscó un lugar donde vivir en algún pueblecito a las orillas de Roma. Mientras San Benito vivía en las orillas, en aquel pueblo pequeñito, todo estaba bien, porque él tenía la tranquilidad que él quería para orar, meditar y hacer sus penitencias. Pero sucedió en una ocasión una situación de las cuales él no tuvo control. ¿Quieres saber qué es lo que pasó? En una ocasión, San Benito encontró a una mujer llorando. Eso le causó mucha ternura y le preguntó qué es lo que le pasaba. Y es que a ella le habían prestado un utensilio de cocina y se le había roto. Entonces no hallaba cómo hacerle, cómo iba a devolver algo que le habían prestado y era muy pobre, así es que tampoco podía pagarlo. Y estaba llorando tan desconsoladamente que el padre Benito tuvo compasión de ella. Algunos dicen que esto era un jarrón, otros dicen que era un colador, pero al fin era un utensilio de cocina. San Benito se puso a orar, ¿y qué creen que pasó? Que este utensilio de cocina se restauró automáticamente. Dios le dio este milagro para que esta mujer ya no sufriera más y pudiera regresar aquello prestado. Pero no solo regresó lo prestado, sino que todos se dieron cuenta ahí de este milagro que Dios le concedió a San Benito. Así es que todos querían ir a ver a Benito, querían ya nombrarlo como un santo, a lo cual también él salió huyendo de ese lugar. Cuando San Benito salió huyendo de aquel pueblecito porque no quería que lo llamaran santo, se fue a vivir a una zona llamada Subaco, que quiere decir lugar bajo el agua.
Y es que ahí había unos lagos y abajo de ellos había unas cavernas. Y él se dispuso a vivir ahí, entre las rocas. Conoció a un monje llamado Romanus. Y este Romanus le enseñó cómo sobrevivir en aquella área y ahí se quedó a vivir durante 3 años. Romanus visitaba todos los días a San Benito y le llevaba una pieza de pan. Y de esa manera se alimentaba aquel santo. Y pasó el tiempo, Romanus falleció. Y cuando San Benito quiso salir de aquella cueva, pues ya le había crecido el pelo, la barba y tenía otro aspecto muy diferente. Cuando pasaron por ahí, en una ocasión los pastores lo vieron hacia arriba y entonces pensaron que se trataba de una fiera salvaje. Pero San Benito conversó con ellos y ellos al darse cuenta que era un hombre y un hombre muy sabio, un hombre de Dios, les empezó a dar consejos. Entonces la gente se acostumbró a ver a San Benito en aquella cueva a lo alto. Después la gente se dio cuenta que estaba este hombre de Dios y lo iban a visitar para pedir consejo. Y es que San Benito, este también era un don que Dios le dio. Podía aconsejar muy bien a la gente que lo iba a visitar. Dentro de estos visitantes también había unos monjes de aquel lugar. Y los monjes, al ver que este hombre santo tenía muchas cualidades, le pidieron que por favor fuera el supervisor de su convento, porque ya no tenían supervisor en ese tiempo, ya había fallecido Romanus. Pero él estaba dudando en aceptar aquel cargo, porque él también podía ver las intenciones de la gente. Y él decía, es que hay algunos de estos que son muy difíciles de gobernar. Pero con tanta insistencia, él aceptó y se volvió superior de aquellos monjes. Con estos monjes fundó 12 conventos pequeños. Y es que las reglas de San Benito eran estipuladas por escrito y eran muy rígidas. Pero algunos de estos hombres ya se habían arrepentido de pedirle a San Benito que fuera su superior, porque ellos sabían que San Benito no iba a permitir como que le prendas una vela a Dios y otra al diablo. Claro que no, las cosas tienen que ser para Dios, tienen que ser derechas y estrictas. Y a algunos de ellos no les gustaba esta forma de proceder de San Benito. Así es que, ¿qué creen que se les ocurrió hacer a estos malvados hombres? A aquellos hombres se les ocurrió hacer algo terrible para poder deshacerse de este hombre. Y es que le dieron en una copa suficiente veneno como para terminar con su vida. Pero San Benito, cuando hizo la señal de la cruz en esa copa de vino, estalló de tal manera que salió disparada por todos lados, como si una bomba le hubiera caído encima. Y él con tristeza se dio cuenta que algo malo estaba pasando. En otra ocasión, también trataron de matarlo, y esta vez con un pan envenenado. Pero San Benito, que acostumbraba bendecir los alimentos, le hizo la señal de la cruz, sintiendo que algo estaba mal, cuando de repente un cuervo entra por la ventana y se lleva el pan. De esta manera, San Benito se salva por segunda vez. Y al saber que algunos de estos hombres no lo querían para nada y eran envidiosos con él, lo que él decidió es mejor alejarse y volverse a ir a un lugar retirado para vivir. Como San Benito ya estaba acostumbrado a vivir en lugares apartados, pues él se alejó de ese convento. Pero no fue solo. Había algunos fieles hombres que seguían al Padre Benito. Dentro de ellos estaba Plácido, que después sería un santo. San Plácido, San Mauro, que era su discípulo consentido, y algunos otros más.
se fueron otra vez a vivir en un terreno muy alto y muy lejano. Y como todos los santos hemos hablado de aquella noche oscura, pues San Benito también tuvo esta noche oscura. Y es que de repente entraron unas tentaciones corporales muy fuertes a él, que aunque él no quería pecar, venía en su mente la imagen de una muchacha que él había conocido hace mucho tiempo. Cuando él pensaba que ya estaba a punto de pecar en su mente, lo que hizo es que vio un matorral lleno de espinas y él se arrojó allí para cubrirse de espinas, y con este dolor él se concentró más en el dolor, olvidó esos malos pensamientos y después su alma se pacificó. Aquellas terribles tentaciones y el demonio salieron huyendo. Y acompañado de sus amigos, los monjes, empezaron a pensar si podían hacer ellos mismos un convento. Y estaban en Monte Cassino. En el año 530, después de 40 días de ayuno, penitencia y oración, decidieron que sí era hora de hacer un convento con unas reglas que ellos mismos podrían seguir. Y lo primero que hicieron es que allá en ese Monte Cassino, había un templo que estaba dedicado a Apolo. Lo que primero que hizo San Benito con sus hermanos es derribar ese templo y construir un templo nuevo, una iglesia católica, para que toda la gente de allí empezara a regresar a la buena religión. Porque había mucha gente que se había vuelto pagana, que ya no creía en Dios o que se había cambiado de religión. Y esto empezó a trabajar San Benito. Empezó a trabajar en construir la iglesia, pero también en predicar la palabra de Dios a todo alrededor. Cuando esta iglesia ya estuvo construida, ahora sí empezó a pensar cómo hacer un convento para él y sus hermanos. Y ahora, el día de hoy, es el convento más visitado y más famoso de cualquier monje. El convento de los hermanos benedictinos, en honor a San Benito. Y ahora vamos a empezar a contestar la pregunta número 2. ¿Cuáles son esos milagros que Dios le otorgó al Padre Benito? En una ocasión, uno de sus monjes, llamado Plácido, pues resulta que estaba pescando y de repente se cayó al río. Y el Padre Benito lo vio desde la orilla y le dijo a Mauro, su discípulo consentido: Mauro, ande, vaya y ayude a Plácido, sáquelo del agua. Y en ese entonces Mauro estaba tan espantado por lo que estaba viendo de Plácido que se estaba ahogando, que corrió hacia él y lo sacó del río como pudo. Cuando ya estaban en la orilla, recuperándose los dos del susto, el Padre Benito le dijo: bien hecho, Mauro. Pero Mauro se quedó pensando: ¿cómo pudo haber sido posible que yo pudiera rescatar a Plácido si yo no sé nadar? Pero Plácido decía que cuando él estaba abajo en el agua, él miraba que no era Mauro, sino era la silueta del Padre Benito. Él no se acordaba muy bien de cómo fue que sacó a Plácido. Así es que, de alguna manera, sabemos que esto fue un milagro. Otro de los milagros se suscita cuando los monjes y gente del pueblo estaban ayudando para construir el convento. Resulta que una pared se cae. El problema es que había trabajadores ahí, pero había un niño que estaba trabajando como voluntario para ayudar al Padre Benito. Y de repente se dieron cuenta que la pared se le cayó encima al niño y fueron a correr a decirle al Padre Benito qué es lo que había sucedido. El Padre Benito dijo: háblenle a todos para que quiten los escombros. Y empezó a orar y empezó a orar.
cuando de repente sacan a el niño. El niño ya había fallecido. Entonces el padre Benito le dice que a todos que se vayan, que lo dejen solo con el niño. Y cuando estaba solo con el niño, empezó a orar y a orar y a pedirle a Dios y volvió a la vida a este niño. Eso fue algo que llenó el corazón de todos, pero el padre Benito les dijo que no dijeran nada de lo que había pasado en esa ocasión. En esta construcción sucedían muchas cosas y una de ellas era que había una enorme piedra que no la podían mover. Eran muchas personas, pero no podían moverla y necesitaban para seguir la construcción. Entonces van y le dicen al padre Benito que tenían este problema. El padre Benito solo fue, estuvo ahí frente a la piedra, le hizo la señal de la cruz y entonces muévanla. Y entre todos pudieron mover la piedra. En aquel entonces había un rey llamado Totila. Y el rey Totila había escuchado algo del padre Benito, pero en realidad no creía. Así es que le habló al jefe de guardias y le dijo, ponte mi ropa de rey y preséntate al padre Benito como si tú fueras yo. Entonces el guardia se vistió, llegó a donde estaba el padre Benito y todavía ni siquiera hablaba cuando el padre Benito le dijo, quítese esas ropas, que usted no es el rey, esa ropa no es suya. Entonces aquella persona se regresó y fue ante el rey Totila y le dijo lo que había pasado, que el padre Benito los había descubierto. Entonces a él le llenó más de admiración y él mismo se dirigió a ver al padre Benito. Cuando estuvo presente, habló con él y aunque él era un ateo, le tenía mucha admiración y respeto al padre. El padre Benito le dijo, usted quiere invadir Italia y va a poder invadir todo este terreno. Pero cuando llegue a cierta isla, hasta ahí llegará su reino. Y después, usted morirá. Y así fue. Tiempo después, sucedió todo como dijo el padre Benito. Conquistó las tierras y después falleció. En aquel tiempo, debido a esto de las guerras, invasiones y todo eso, hubo un problema de hambruna muy fuerte en la región. Y el padre Benito pues tenía algunos panes en el convento. Y le dijo a sus monjes, vayan y repartan este pan por todo el pueblo, para que los pobres tengan que comer. Y ellos se quedaron solo con 5 panes. ¿Pero qué eran 5 panes para muchos monjes que estaban en el convento? Y así de todas maneras lo hicieron. Repartieron el pan, pero ellos se preguntaban, ¿cómo le vamos a hacer? Porque 5 panes no es suficiente para todos. Pero el padre Benito les dijo, no se preocupen, que Dios y la divina providencia no nos van a dejar. Se nos va a multiplicar muchas veces este bien que hemos hecho a los demás. Y efectivamente, días después, llegó a las puertas del convento una donación de 200 costales de harina. ¿Cómo ven? Y lo más sorprendente de esto es que nadie supo quién era el donador. ¿Quieres saber un día en la vida de San Benito? Bueno, pues primero se levantaba a las 2 de la mañana. Y lo primero que hacía era orar sus salmos. Después pasaba horas rezando y meditando. Recibía a toda la gente del pueblo que iba a pedirle algún consejo. Ayunaba todos los días. Y si es que él comía algo, era hasta la tarde. También se dedicaba mucho a hacer trabajos manuales. Quizás has escuchado esta frase que dice ora y elabora, pues era de él. Él decía que el trabajo manual te ayuda para el espíritu, porque dejas por un lado los malos pensamientos, las tentaciones, el pecado se va
cuando las manos están ocupadas. Para él, esto era muy importante. Y también de vez en cuando salía del convento y se iba a predicar la palabra de Dios a sus alrededores. Además de toda la ayuda que hacía hacia los pobres. Un día muy pesado, ¿no crees? Él tenía un reglamento muy estricto. Se llamaba la Santa Regla. Y ahí estaba escrito todo lo que deberían o no deberían de hacer los monjes. Pero era un buen hombre, porque no solo esto era la regla para los demás, sino que él ponía el ejemplo. ¿Quieres saber alguna de estas reglas? Bueno, las vamos a leer directamente de aquí, del libro que estamos estudiando de la vida de los santos, y es el libro número 3. Estas reglas eran algo que les ayudaba a ser más ordenado. De hecho, dicen que esta santa regla es como una base para todos los monasterios. La primera es que se necesita la virtud de un religioso. Después de la caridad es la humildad. La casa de Dios es para rezar, no para platicar. Todo superior debe esforzarse por ser amable, como un padre bondadoso. El ecónomo o contador, el que lleva el dinero, el que administra el dinero, no debe humillar a nadie. Una muy importante, nuestro lema es: trabaja y reza, ora, elabora. Cada uno debe esforzarse por ser exquisito y agradable en su trato. Cada comunidad debe de ser de una buena familia, donde todos se amen, porque para ellos este convento era su familia. Evite cada uno todo lo que sea rústico y vulgar. Recuerde lo que decía San Ambrosio: pórtese con nobleza, que es una gran virtud. Y pues esto es parte de las reglas, como ven, muy interesantes, que en realidad sirvieron como base también para otros conventos. Otro de los dones que Dios le dio es que tenía ciertas visiones, porque en una ocasión le dijo a sus amigos los monjes: oh, yo creo que murió mi amigo, el obispo de Capadocia, porque vi cómo se elevaba un globo luminoso hacia el cielo. Y efectivamente, al día siguiente le fueron a avisar al padre que había muerto su amigo. En otra ocasión, vio una paloma blanca hermosa cómo se dirigía al cielo. Y también exclamó: yo creo que acaba de morir mi hermana Escolástica, porque acabo de ver una paloma bellísima. Así es que algunos de los monjes fueron a preguntar por la hermana de San Benito, que déjenme decirle que también es una santa y también era una monja. Y se dice que era la hermana gemela del padre. Pues efectivamente, cuando el padre había dicho esto de la paloma, su hermana Escolástica había partido con el Señor. Entonces, él se dio cuenta que estaba cerca el día en que él también iría hacia el cielo. Y le dijo a alguno de sus monjes que por favor cavaran una tumba, porque él quería saber y decirles dónde quería que lo enterraran cuando falleciera. Los monjes hicieron caso, como dijo el padre Benito, y empezaron a cavar una tumba. Se tardaron 6 días. Cuando ellos terminaron de hacer esa tumba, en ese momento el padre empezó a sentirse mal, empezó a sentirse con fiebre, y él ya sabía que faltaba poco para irse con el Señor.
Y como dice aquí en el libro, que lo vamos a leer, y con esto vamos a terminar de contestar la pregunta número 3, dice, el 21 de marzo del año 387, estaba el santo en la ceremonia del Jueves Santo, cuando de repente sintió morir. Se agarró de los monjes que estaban a un lado de él, que le estaban ayudando, y elevando sus ojos hacia el cielo, cumplió una vez más lo que tanto recomendaba él a la demás gente. Hay que tener el deseo inmenso de ir al cielo. Y como aquella persona que da un suspiro como de, finalmente, así, él partió con el Señor. En ese momento había otros 2 discípulos que no estaban con él, pero estaban en oración y meditación. Y de repente ellos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Y dijeron, seguramente es nuestro Padre Benito, que ha volado a la eternidad. Era en ese preciso momento cuando el Padre Benito fue a la eternidad. ¿Qué te parece la historia de San Benito? Fascinante. Aquí te recuerdo que nada más es un pequeñito resumen. Un dato curioso, hay que recalcar que el Papa Juan Pablo II pues declaró a el Padre Benito como el patrono de toda Europa. Así es que ya sabes, si en cualquier parte de Europa que tú vivas, San Benito es tu santo patrono. Así es que, si tu nombre es Benito, o Benedicto, o Benita, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo muy amado por Dios que le dio muchos prodigios y está ahora en el cielo. Su convento es uno de los conventos mejor fundados en la tierra. Y no estoy hablando de las cuestiones materiales solamente. Estoy hablando de las cuestiones espirituales. Porque ese templo nos ha dado muchos santos, papas y también papas que han sido santos. Así es que, Benito, Benedicto, siéntete orgulloso de tu nombre, porque tu nombre significa bendecido. Y antes de irnos, quisiera decirte que si en alguna ocasión tienes la oportunidad de tener la cruz de San Benito, es muy buena para que la tengas en tu casa, para que te ayude a rechazar el mal, el demonio. ¿Y cómo vas a saber que es la cruz de San Benito? Bueno, porque es la cruz de nuestro Señor Jesús, pero en la parte del medio se ve como si fuese una medalla. Este que está aquí es la imagen de San Benito, para que pueda ayudarte a proteger tu casa. Porque estas letras que están aquí es un exorcismo, que significa que va de retro Satanás. Pero eso lo quisiera pues hablar en otra ocasión. Un programa especialmente nada más para eso. Quizás lo puedas conseguir en un rosario para que hagas tus rezos. Y aquí también está la cruz de San Benito, o quizás la medalla. Aquí está la medalla, va de retro Satanás, y este es la imagen de San Benito. O simplemente tener una, como la que tengo yo aquí colgada, es muy buena protección espiritual. Bueno, y si estás interesada en que hagamos un programa especialmente nada más de hablar de la cruz de San Benito, déjame aquí por favor los comentarios para saber si es de tu agrado. Y yo te agradezco de todo corazón que me sigas para ver muchas vidas de los santos. Nos faltan muchísimas. Recuerden que los santos son amigos de nuestro Señor Jesús y nosotros queremos ser sus amigos. Así es que nos vemos hasta la próxima edición, cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.